Vamos a comenzar con la última ponencia de hoy, que no el último acto de hoy, puesto que después todavía tendremos a nuestra querida Pausa, que es la que nos hace las conclusiones, porque hemos visto que es la que mejor hace las conclusiones en cualquier congreso. Vamos entonces a seguir viendo la película de las maestras de la República. No sé vosotras, pero yo lo único que pensaba era, ¿cómo nos vamos a rendir? ¿En serio, de verdad, pensáis que cualquier juicio de mierda nos va a parar? No podemos rendirnos. Sobre cada una de nosotras pesa la historia. Somos herederas de las maestras de la República. No podemos olvidarlo nunca, porque no podemos fallarles nunca a las maestras de la República. Por lo tanto, recordémoslo siempre, que tengamos dificultades, o que el trifachito esté detrás, o que los fachas nos persigan. No nos importa. Sí nos importa, pero lo vamos a aguantar. Y lo vamos a aguantar por lo que os dije antes, porque somos las maestras de la Tercera República. Y por lo tanto, creemos en una escuela pública con las religiones fuera de la escuela, con el patriarcado fuera de la escuela. Con una escuela laica, con una escuela coeducadora, con una escuela democrática del siglo XXII, ya no del siglo XXI, que nos queda hasta viejo ya. Por lo tanto, somos las pioneras de otras pioneras. Eso nunca lo debemos olvidar. Llevamos una mochila histórica a la que debemos honrar y a la que estamos honrando. Si las maestras de la República vivieran hoy en día, estarían aquí, estoy segura. Nos estarían enseñando, como nos están enseñando todas las maestras que han venido. Y como nos va a enseñar una enorme maestra. Maestra y sindicalista, porque desde aquí también quiero reivindicar, porque ahora lo soy además, el papel de las maestras sindicalistas de izquierdas. ¡Viva el sindicalismo de izquierdas! Ya veis que no digo todo el sindicalismo. He acotado, le he puesto apellido. Vamos a recibir ahora a una persona que lleva toda su vida dedicada a la coeducación, a la igualdad, al feminismo. Vamos a recibir a Luz Martínez Ten, que es de esas maestras con las que, aunque no hayas coincidido en persona muchas veces en la vida, sabes que es un referente y sabes que te ha marcado tu vida como maestra o como profesora. De esas personas que nos ha acompañado dándonos actividades, unidades didácticas, ideas, teoría, acción, sobre todo siempre acción. De las que nunca se rinde, de las que es orgullosa heredera de las maestras de la República y de la que nosotras queremos también ser, Luz, orgullosas herederas. Por lo tanto, hoy es un honor absoluto para este congreso recibir a Luz Martínez Ten. Bueno, después de estas palabras me he quedado en completo shock. Muchas gracias, Marian, muchas gracias, Isabel, muchas gracias a todas. Hoy es un día muy especial porque estar aquí es algo, pues yo creo que no soñado, o sea que no me imaginaba un regalo como el que me hacéis hoy. Gracias, Marian, y gracias por acordarte porque eres compañera de las sindicalistas, educadoras de izquierdas, que estamos ahí luchando por la escuela pública, por la escuela coeducativa, por una escuela como luchó la Segunda República, para todos y para todas en igualdad. Me pedía Marian que
contara un poco cómo podemos trabajar pedagógicamente sobre el documental de las maestras de la República. Os lo voy a poner muy fácil. Hay una página que se llama laescueladelarepublica.es y en esta página tenéis esta guía donde vais a encontrar actividades de cada una de las unidades o de cada uno de los temas que vamos a trabajar esta tarde. Lo podéis descargar, es gratuito, porque siempre intentamos que todo lo que hacemos llegue a todo el mundo. Entonces está en la página web, ¿vale? Pero como Marian me ha dicho que trabajemos esta tarde pedagógicamente, yo voy a hacer un pequeño recorrido por lo que ha sido la historia de la educación de las mujeres y en concreto las maestras de la República. Lo primero que os voy a contar es por qué decidimos hacer el documental Las Maestras de la República, que no es solo un documental, es un proyecto participativo. Un proyecto participativo donde han colaborado más de 2000 organizaciones en este país para que este documental se pudiera ver en aldeas, en pueblos, en universidades, en colegios. Es un proyecto participativo porque esta historia pertenece a esa generación que tuvo que guardar silencio durante 40 años. Pertenece a los hijos y a las hijas, alumnos, alumnas, nietos y nietas. Y por eso quisimos desde el sindicato que este proyecto se viera en todas partes gratis con una sola condición, que se viera en colectivo, porque en colectivo se puede recuperar la memoria. Este proyecto que empieza con el documental tiene un antes que empezó en unas jornadas en la Biblioteca Nacional, donde un día, pensando si había maestras en la República, decidimos hacer unas jornadas para hablar sobre este tema. Fueron unas jornadas donde pensamos que a nadie le iba a interesar realmente porque maestras de la República era una cosa bastante rara. Y sin embargo, en esas jornadas vimos que no era nada raro, que eran muchas, que eran mujeres valientes, que eran mujeres entregadas, que eran mujeres que habían luchado y que eran mujeres silenciadas. Y de aquellas jornadas nació un libro, y de ese libro el documental, y del documental nos fuimos por toda España, y de España a los Goya, y de los Goya hemos hecho exposiciones, y seguimos recuperando la memoria de las maestras republicanas. Y ahora os voy a explicar por qué y pedagógicamente cómo podemos trabajar. Lo primero que os quiero enseñar es esto. 3 hombres. ¿Por qué 3 hombres? Maravillosos. 3 hombres de la Institución Libre de Enseñanza. ¿Por qué 3 hombres? Por una razón muy sencilla. Cuando llegó la democracia, Diego Galán, un historiador increíble, pensó qué había pasado con la educación en la República y fue al Ministerio de Educación a buscar archivos. El conserje les dijo que estaban todos desaparecidos porque el ejército los había quemado todos. Y empezó a buscar en los archivos de guerra, en los archivos de los tribunales y empezó a reconstruir la historia de la escuela republicana. Una escuela, un periodo de la historia de España que llamamos el episodio o el tiempo de la educación de plata, o sea, lo mejor que hemos tenido en este país. Se escribió la historia de la Institución Libre de Enseñanza, se escribió la historia del Ministerio de Institución Pública, se escribió la historia. Pero en esa historia había una parte que no existía, y eran las mujeres, eran las maestras. Así que buscando, por lógica, yo pensaba, la República es igualdad, es la primera vez que las mujeres votamos, vamos a estar en el Congreso, vamos a ser diputadas, vamos a ser alcaldesas, vamos a estar en organizaciones. La República es igualdad, la República es educación, lo habéis visto en el documental. En la República, cuando llega el gobierno republicano, se da cuenta de que el mayor problema que tiene este país es la falta de escuelas y de buenos maestros. Luego, la República es educación, pero además la República es maestras. ¿Por qué maestras? Ahora os lo voy a contar. En la República
uno de los trabajos que las mujeres podían ejercer, porque llevaban ejerciéndolo todo el siglo XIX, era el magisterio. Luego en la República tenía que haber maestras. Igualdad, educación, maestras. ¿Dónde estaban las maestras? ¿Dónde estaban las maestras? Y entonces empecé a preguntar, ¿conoce usted a las maestras republicanas? Y la gente me decía, bueno, a verlas, haylas, como las meigas, pero donde esté Giner de los Ríos, donde esté Cosío, donde esté Lorenzo Luzuriaga, maravillosos, hombres increíbles, compañeros que son necesarios. Pero ¿y ellas dónde estaban? Y esta pregunta tan sorprendente empezó a funcionar no solo en mi cabeza, sino que ya había funcionado en la cabeza de historiadoras como Carmen Colmenares, como Carmen Agulló, como Mar del Pozo, que habéis visto en el documental. Las pregunté, ¿dónde están las maestras? Y me dijeron, las maestras están en los expedientes de depuración, no quedó nada de ellas. Solo esos expedientes. Y estas historiadoras estaban intentando tirar del hilo y recuperar su historia. ¿Qué pasaba con las maestras? Pues lo que pasa con todas las mujeres en la historia, que se olvidan, que desaparecen. Carmen Colmenares me dijo una frase que a mí nunca se me va a olvidar. Me dijo, mira, la historia de las maestras está en la franja blanca que hay entre las líneas escritas de los libros. Ahí está la historia. Es la historia silenciada, es la historia de lo privado, es la historia que nadie recuperó. Porque ellas no tuvieron tiempo de escribir, escribieron y escribieron mucho, pero no tuvieron tiempo de ir a la primera fila y su historia tampoco se consideró valiosa. Esto a mí me hizo que pensar mucho y nos pusimos a buscar. Hicimos aquellas primeras jornadas y encontramos historiadoras. ¿Y sabéis lo que nos decían cuando nos empeñábamos en buscar a las maestras? Que ¿por qué nos empeñábamos en esto? Yo he oído unas cosas de gente muy interesante, muy importante, de gente muy erudita. Gente que me decía, pero no gastes el tiempo en eso. Si es que hay hombres maravillosos en la pedagogía, en la historia de la educación. No merece la pena fijarse en 4 maestras de pueblo perdidas en el mundo. Yo oía esto. Cuando iba a mis compañeros del sindicato y le decía, quiero recuperar los nombres, las vidas de las maestras, me decían, ¿pero por qué? ¿Pero por qué maestras? Si los maestros son todo, maestros, ¿no? El genérico reúnen a todo. Qué importante el lenguaje. Qué importante el lenguaje, porque durante todos estos años de recuperación de la historia educativa, durante la democracia, la palabra maestros ya había englobado a todo y habíamos desaparecido en el genérico masculino. Por eso nacen las maestras de la República y por eso nace una aventura de búsqueda y de recuperación de la memoria de forma colectiva. Bien, con este primer punto, pedagógicamente, ¿qué podemos hacer? Trabajar con los alumnos y con las alumnas la recuperación de la historia desde la perspectiva de las mujeres. No es solo las maestras, ya lo sé, son científicas, son mujeres que escribieron, son mujeres rebeldes, son mujeres que se unían a los ejércitos. O sea, la historia está sin contar, la historia de las mujeres.